Bienvenidos a la unidad de lo diverso. Hola amigos, mi nombre es Dalmiro Ochoa y esto es La Unidad de lo Diverso. Hoy quiero compartir con ustedes algunos aspectos relacionados con las religiones y sería una manera de retomar el tema propuesto en el programa anterior con el propósito de ampliar de manera general un tema tan interesante y tan apasionante como lo es las religiones, especialmente esas maneras de comprender el origen social de sus estructuras, tratando de encontrar sus raíces comunes a esas formas de cómo el hombre quiere llegar a comprender la divinidad o las divinidades. La mayoría de las religiones suelen tener una parte de conocimiento exotérico y otra esotérico. El lado exotérico de la religión se refiere a ese conocimiento que es público, inteligible, accesible. Sin embargo, el lado exotérico se refiere a aquella parte que es más secreta, que es discreta, a la que se accede por esos mecanismos jerárquicos de confianza entre sus miembros. Ese conocimiento que solo pueden tener los iniciados. Así, por ejemplo, todos podrían asistir a una misa católica cualquier día de la semana, pero pocos tendrán acceso a una sección de exorcismo católico, ese que está de acuerdo al ritual romano renovado según el decreto del Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II, promulgado por la autoridad de Su Santidad Juan Pablo II. Y es que en casi todas las religiones ambas facetas existen. Las religiones teístas suelen aludir al acceso al conocimiento esotérico como un don, una bendición de la deidad hacia la persona. En el cristianismo, por ejemplo, el concepto de la gracia se considera un don de Dios. Entre otras cosas, se permite a la persona penetrar en los significados más profundos. Similares ideas existen en las religiones musulmanas y en la judía. En otras religiones, el conocimiento esotérico suele afirmarse como un mecanismo de transmisión oral. En ocasiones está al margen de las escrituras sagradas o de aquellas que son públicas. Por ejemplo, el budismo tiene algunas variantes, especialmente aquellas provenientes del budismo tibetano, que son fuertemente esotéricas. Hay que recordar que el budismo, cuando llega al Tíbet, se alimenta mucho del chamanismo propio de esas regiones. El taoísmo también tiene una faceta contemplativa, algunos complicados métodos psicofísicos con un fuerte componente esotérico y de iniciación. Normalmente en las propias religiones coexisten puntos de vista distintos que tienden a rechazar o a afianzar ese lado esotérico. Pero realmente quiero hablarles de las familias de las religiones. Y para su estudio se han agrupado de acuerdo a la región geográfica o de acuerdo al carácter de su doctrina. Y podríamos empezar hablando de la familia de religiones abrámicas. Esas familias de religiones que tienen que ver con las religiones del libro, que también son conocidas. A este grupo pertenecen esas religiones que se originan a partir del patriarca hebreo Abraham, ese que habla del monoteísmo religioso, o más bien del enoteísmo judío. Es decir, en que no estableció que hubiera un solo Dios, pero sí estableció un pacto con un único Dios y su pueblo. A esta familia de religiones pertenecen el judaísmo, el cristianismo, el islam, el mandeísmo,
el sabeísmo y el samaritanismo. Del judaísmo hemos hablado en alguna ocasión, del cristianismo la mayoría conocemos, el islam también, pero el mandeísmo como tal, me permito recordarles, fue esa secta gnóstica que se desarrolló por los siglos I y II después de Cristo en las orillas del río Jordán. Después esa religión admitió otros elementos por sincretismo y en la actualidad todavía hay creyentes en ciertas zonas de Irak y en Irán también. Sin embargo, pues a raíz de todas las persecuciones de índole religioso por parte de unas facciones extremistas del Islam, pues han sido perseguidos, provocando una gran emigración y dispersión. Con relación al sabeísmo, fue una antigua religión preislámica, desaparecida, o sea, muy pocos ya son los que practican esa tradición. Sin embargo, surgió en el reino de Saba, actual Yemen, allá en la península arábiga. Se rendía culto a los astros, especialmente al sol y a la luna. Se afirmaba adorar a un solo Dios denominado Alá Ta'ala, que era asistido por 7 ángeles que custodiaban el firmamento. Pero también la otra que quería hablarles era del samaritanismo. Esos fueron un grupo étnico y religioso que se considera descendiente de las 12 tribus de Israel cuando hubo la división del reino de Israel entre el reinado del norte y el reinado del sur. Otra religión monoteísta, el druismo, que acepta la legitimidad de los profetas de las tradiciones griega, judeocristiana e islámica, pero incorpora también elementos gnósticos. Otra religión de esta misma familia abrámica es el bahaísmo. Son características tradicionales de estas religiones el estricto monoteísmo, la adoración a un único y mismo Dios, la creencia en los profetas y esos conceptos similares que hay de la vida después de la muerte, la creencia en el cielo y el infierno. Y otra religión que también es monoteísta, el rastafarismo, que es un movimiento espiritual que considera a Haile Selassie I, que es la tercera reencarnación de Yah, que es la abreviación de Yahvé, después de Melquisedec y de Jesús. Según las historias, surgió a los comienzos de 1930 en los barrios marginales de Kingston, Jamaica. Un representante reconocido de este movimiento, Bob Marley, el gran Bob Marley. También quiero hablarle de otra familia de religiones, que son las religiones dármicas. Estas religiones dármicas pertenecen a las religiones que se originan del Dharma o del Vedismo, también llamadas índicas o védicas. A este grupo pertenece el hinduismo, el budismo, el jainismo, el brahmanismo, el sijismo y el taoísmo. A diferencia de las abrámicas, que tienen una deidad en común, la concepción de las deidades de las religiones índicas varía radicalmente. Y mientras el hinduismo pasa desde el enoteísmo y el panteísmo hasta un politeísmo enorme, el budismo, el jainismo no son teístas y el sijismo es estrictamente monoteísta e iconoclasta. Sin embargo, tienen muchos aspectos en común, además de que todas se originan en la India. Las religiones dármicas creen en la reencarnación, en el karma, creen en el vegetarianismo y su sacerdocio tiene una tendencia al estilo monacal o del gurú. Y los conceptos espirituales suelen ser similares, contemplativos, meditativos, pacifistas. Si bien el budismo es una religión dármica, es una de las más extendidas fuera de India, es mayoritaria en una gran cantidad de países y casi todas las naciones del sudeste asiático.
Las 4 tienen una tierra santa en común, como las abrámicas, ¿no? Las abrámicas tienen el concepto de Israel como tierra santa. En este caso, pues sería India, donde están ubicadas todas las ciudades santas del hinduismo, 3 de las 4 ciudades más santas del budismo, y ciudades santas del jainismo también están en India. Otra de las familias de las religiones sería la irania. Las religiones iranias son esas religiones que se originaron en Irán, excluyendo al bahaísmo, aunque este admite a Zoroastro como uno de sus profetas, porque tiene más asociación con el abrahamismo. Las religiones iranias, muchas ya desaparecidas o casi desaparecidas, son el zoroastrismo, todavía vigente, incluso en Estados Unidos tiene una sede importante. Está el mitraísmo, que estuvo paralelo a la época en que surge el cristianismo, propio de los soldados romanos. El maniqueísmo, el basidismo, todas se derivan de una religión persa muy antigua, cuyas remanentes solo han sobrevivido como alusiones en los antiguos textos zoroástricos. Se caracterizan por su radical dualismo, un dualismo dicotómico que divide el universo entre el bien y el mal, espíritu y materia, luz y oscuridad. Ese dualismo propio de la cosmogonía zoroástrica, de la lucha entre el Ahura Mazda y Angra Mainyu, se reflejó en el culto a Mitra, en la radical dicotomía bipolar del maniqueísmo y sus herejías derivadas, por ejemplo el catarismo, el bogomilismo y en menor medida el yazidismo. Y otra gran familia de religiones son las neopaganas. La más joven de las familias se refiere a los diferentes grupos religiosos que forman parte del reconstruccionismo pagano, generalmente asociado con el paganismo clásico europeo. Y podrían dividirse en los siguientes grupos. Están los célticos, ahí está el neodruidismo, pero también está el celtismo. En el grupo nórdico está la religión Asatru, el teodismo, el etenismo y el Vanatru. En el grupo eslavo-báltico está la religión Rómuva. Y en el grupo greco-romano está la religión neohelenística, una religión llamada Camino Romano a los Dioses. Está la brujería italiana. Pero hay otros grupos como el kemetismo ortodoxo, está la Wicca y está el judeopaganismo. Estas tradiciones neopaganas se basan en la reconstrucción de las antiguas creencias paganas de los pueblos politeístas en épocas precristianas, antes que Roma invadiera. Y queda una familia de religiones tradicionales, también conocidas como religiones étnicas. Se refiere a los cultos tradicionales, en su mayoría son de transmisión oral, generalmente son propias de diferentes pueblos autóctonos, indígenas, aborígenes, africanos. Y en esa gran familia pueden ubicarse el animismo, el Bon, que es una religión tradicional de Tíbet, el chamanismo, propio de Europa y de nuestras tierras americanas. Están todas las religiones afroamericanas. Están las religiones tradicionales de la China, el Shinto japonés. Por lo general estas religiones se basan en cultos chamánicos, suelen ser politeístas, a veces totémicas. Son muy antiguas, hasta remontarse a tiempos prehistóricos, y suelen ser propias de un grupo étnico particular, por lo que generalmente no suele tener conversiones. En resumen, podemos decir que entonces hay una gran familia de religiones. Las principales son las abrámicas,
las dármicas, las religiones iranias, las religiones tradicionales, como una forma de agruparlas. Este tema es tan extenso, sería tan interesante mirar cada religión y sus características. Por lo tanto, me permito invitarlos a que continuemos este viaje en mi blog La Unidad de lo Diverso. Amigos, eso es todo por hoy. Hasta una próxima ocasión. Gracias por escucharme. Si quieres, puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube, SoundCloud y en mi blog Yoga y Pensamiento Cósmico. Los enlaces estarán en la descripción. Decidan ser felices.